Segundo encuentro de lecturas del libro El Yoga de los Sueños de Tenzin Wangyal Rinpoche. Estamos dentro del capítulo 1, la página 15. Las huellas kármicas y los sueños. Toda la experiencia samsárica está moldeada de acuerdo con las huellas kármicas. Los estados de ánimo, los pensamientos, las emociones, las imágenes mentales, las percepciones, las reacciones instintivas, el sentido común, incluso nuestro sentido de identidad. Todo está gobernado por el karma. Por ejemplo, uno puede levantarse un día sintiéndose deprimido. Desayuna y todo parece estar bien, pero hay un estado depresivo que no se sabe de dónde viene. En este caso decimos que algún karma está madurando. Causas y condiciones han coincidido de tal manera que la depresión se manifiesta. Puede ser que haya cientos de razones para que esta depresión ocurra en esa mañana en particular, y de hecho podría manifestarse en un millar de formas. Podría manifestarse también durante la noche en un sueño. Durante el sueño, las huellas kármicas se manifiestan en la conciencia sin ninguna restricción por parte de la mente racional, con la cual muchas veces racionalizamos un sentimiento o una imagen mental fugaz. Podemos concebir el proceso de esta manera. Durante el día, la conciencia ilumina los sentidos y vivenciamos el mundo, entretejiendo las experiencias sensoriales y las psíquicas en la totalidad significativa de nuestra vida. Por la noche, la conciencia se retrae de los sentidos hacia la base. Si hemos desarrollado una fuerte práctica de presencia y tenemos mucha experiencia de la naturaleza vacía y luminosa de la mente, estaremos en esa conciencia pura y lúcida, y a la vez estaremos conscientes de ella. Pero, en la mayoría de nosotros, la conciencia ilumina los oscurecimientos, las huellas kármicas, y ello se manifiesta en los sueños. Las huellas kármicas son como fotografías que tomamos de cada experiencia. Cualquier reacción de ambición o aversión a cualquier experiencia, como recuerdos, sentimientos, percepciones sensoriales o pensamientos, es como tomar una fotografía instantánea. En el cuarto oscuro de nuestro dormir, revelamos la película. Las imágenes que se revelen cada noche estarán determinadas por las condiciones secundarias con las que nos hayamos topado recientemente. Algunas imágenes o huellas quedan impresas de manera profunda en nosotros en virtud de reacciones poderosas, mientras que otras que han surgido de experiencias superficiales dejan solo un residuo sutil. La conciencia, como la luz de un proyector, ilumina las huellas que han sido estimuladas, y éstas se manifiestan como las imágenes y experiencias del sueño. Las acomodamos una tras otra como en una película, ya que esa es la manera en que nuestra psique trabaja para poder darles sentido. Ello genera una narración construida a partir de tendencias e identidades habituales. El sueño. Lo repito. Ello genera una narración construida a partir de tendencias e identidades habituales. El sueño. Este mismo proceso ocurre continuamente cuando estamos despiertos, creando así lo que solemos llamar nuestra experiencia, entre comillas. Es fácil entender la dinámica en el sueño,
ya que se puede observar sin las limitaciones del mundo físico y de la conciencia racional. Durante el día seguimos ocupados en ese mismo proceso de crear sueños y proyectamos esa actividad interna de la mente al mundo, pensando que nuestras experiencias son reales y ajenas a nuestra mente. En el yoga del soñar, la comprensión del karma se usa para entrenar la mente para que reaccione en otra forma ante la experiencia. Esto crea nuevas huellas kármicas a partir de las cuales se generan sueños más conducentes a la práctica espiritual. No se trata de forzar o de que la conciencia actúe imperativamente para reprimir al inconsciente. No. El yoga del soñar se apoya más bien en una conciencia incrementada y una intuición profunda que nos permite tomar opciones positivas en la vida. Entender la estructura dinámica de la experiencia y las consecuencias de las acciones nos lleva a reconocer que toda experiencia de cualquier tipo es una oportunidad para la práctica espiritual. La práctica del sueño también nos proporciona un método para quemar las semillas del karma futuro durante el sueño. Si permanecemos con la conciencia despierta durante el sueño, podemos permitir que las semillas kármicas se liberen en el momento en el que surgen, con lo cual dejarán de manifestarse en nuestra vida como estados negativos. Lo mismo que en la vida de vigilia, esto solo ocurrirá si podemos permanecer en la conciencia no dual o rigpa, la luz clara de la mente. Si esto no nos es posible, al menos podemos desarrollar tendencias que nos permitan elegir una conducta espiritualmente positiva aún en los sueños, hasta que podamos rebasar por completo las preferencias y el dualismo. Finalmente, cuando purificamos los oscurecimientos de la conciencia hasta que no queda ningún vestigio de ellos, ya no hay película, ni influencias kármicas escondidas que coloreen y den forma a la luz de nuestra conciencia. Debido a que las huellas kármicas son las raíces de los sueños, cuando se agotan por completo, solo queda la luz pura de la conciencia. No hay más película, no hay historia, ya no hay soñante ni sueño, solo la naturaleza luminosa fundamental, que es la realidad absoluta. Por esta razón, ya no hay más sueños en la iluminación y a esta se lo denomina el despertar. Vamos a leer otra vez esa hermosura de Tenzin Wangyal Rinpoche. Debido a que las huellas kármicas son las raíces de los sueños, cuando se agotan por completo, solo queda la luz pura de la conciencia. No hay más película, no hay historia, ya no hay soñante ni sueño, solo la naturaleza luminosa fundamental, que es la realidad absoluta. La realidad absoluta. Por esa razón, ya no hay más sueños en la iluminación, y a esta se la denomina el despertar. Título: Los 6 reinos de la existencia cíclica. De acuerdo con las enseñanzas, existen 6 reinos, loka, de la existencia, en los cuales subsisten todos los seres que viven en el engaño. De acuerdo con las enseñanzas, existen 6 reinos de existencia, en los cuales subsisten todos los seres que vivimos en el engaño.
Estos son los reinos de los dioses, semidioses, humanos, animales, fantasmas hambrientos y habitantes del infierno. Básicamente los reinos son 6 dimensiones de la conciencia, 6 dimensiones de experiencia posible. Se manifiestan en nosotros individualmente como las 6 emociones negativas: enojo, codicia, ignorancia, celos, orgullo y distracción placentera. La distracción placentera es aquel estado emocional que se da cuando las otras 5 emociones están presentes en igual medida y balanceadas en armonía. Sin embargo, los 6 reinos no son solo categorías de experiencia emocional, sino que también son realmente reinos en los cuales los seres nacen, así como nosotros nacimos en el reino humano o un león nace en el reino animal. Cada reino puede pensarse como un continuo de experiencia. Por ejemplo, el reino de los infiernos va desde la emoción interna del enojo y odio hasta las conductas originadas por dichas emociones, como las peleas y las guerras. Incluye asimismo prejuicios, instituciones y organizaciones construidas por el odio, como los ejércitos, la agresividad racial y la intolerancia, y también, de hecho, el reino en el cual existen determinados seres. El nombre para designar toda esa dimensión de la experiencia, desde la emoción individual hasta el reino mismo, es infierno. Como los sueños, los reinos son manifestaciones de huellas kármicas, pero en ellos las huellas kármicas son colectivas, más que individuales. En virtud de que el karma es colectivo, los seres de cada reino comparten experiencias similares en un mundo de mutuo consenso, como nosotros compartimos experiencias similares con otros seres humanos. El karma colectivo crea cuerpos, sentidos y capacidades mentales que permiten que los individuos participen compartiendo ciertas potencialidades y categorías de experiencia, mientras otras se vuelven imposibles. Por ejemplo, los perros pueden oír sonidos de los humanos que los humanos no escuchamos, y los humanos utilizamos el lenguaje de una forma que resulta ajena a los perros. Aunque cada reino parece distinto y sólido, como nuestro mundo nos parece a nosotros, en realidad todos son efímeros e insustanciales. Se interpenetran mutuamente y nosotros estamos conectados con cada uno de ellos. Poseemos las semillas para renacer en cualquiera de los otros reinos, y al sentir diferentes emociones, participamos de ciertas cualidades características y formas de sufrimiento predominantes en los otros reinos. Por ejemplo, cuando estamos envueltos en el orgullo centrado en el ego o en la envidia y el enojo, vivenciamos una cualidad característica del reino de los semidioses. En algunas ocasiones puede predominar una de estas dimensiones en la constitución de los individuos. Pueden tener más de la naturaleza de los animales, de los espíritus hambrientos, de los dioses o de los semidioses. Esa característica sobresale como el toque predominante de su carácter y puede reconocerse por la forma como hablan o caminan y en sus relaciones. Quizá conozcamos a alguien que parece estar siempre atrapada en el reino de los espíritus hambrientos. Para ellos nada es suficiente. Están siempre hambrientos, quieren más de todo, más de sus amigos, del ambiente, de la vida. Nunca están satisfechos.
O quizá conozcamos a alguien que se asemeja a un ser de los infiernos, enojado, violento, trastornado por la rabia. Lo más común es que tenga aspectos de todas las dimensiones en su constitución individual. Cuando vemos que esas dimensiones de la conciencia se manifiestan en emociones, nos resulta evidente que son universales. Por ejemplo, todas las culturas conocen los celos. Sin embargo, puede variar la apariencia que éstos adopten, ya que la expresión emocional es un medio de comunicación, un lenguaje de gestos definido tanto por la biología como por la cultura. Aunque esta última determina ciertas variaciones, el sentimiento de los celos es el mismo en cualquier lado. En el Bon budismo, tal universalidad se explica y se correlaciona con la realidad de los reinos. Las 6 emociones negativas no forman una lista exhaustiva de emociones. No tiene caso discutir en qué parte de la lista entran la tristeza y el miedo. El miedo puede ocurrir en cualquiera de los reinos de la misma manera como podrían suceder la tristeza, el enojo, los celos o el amor. Aunque las emociones negativas son experiencias afectivas que tenemos y a la vez son características afectivas de cada reino, son también palabras clave que representan toda la dimensión de la experiencia, la continuidad entre la experiencia de la emoción individual hasta el reino mismo. Cada una de esas dimensiones comprende un amplio espectro de experiencia, incluidas las vivencias emocionales diversas. Las 6 cualidades de la conciencia se llaman caminos, porque llevan a un lugar particular. Nos conducen al lugar de nuestro renacimiento, así como también a los diferentes reinos de la experiencia en esta vida. Cuando un individuo se identifica con una de esas emociones negativas o está atrapado por ella, ocurren ciertos resultados. Así es como funciona el karma. Por ejemplo, para renacer como humanos, tuvimos que estar fuertemente inmersos en disciplinas morales en nuestras vidas anteriores. Esto es expresado en la cultura popular con la observación de que una persona solo se considera un ser humano completo cuando ha madurado en ella el amor y el interés por los demás. Bueno, te dejamos a vos que termines de leer ese punto. Seguimos una página más, una hojita más y retomamos en la página 24 el reino de los infiernos. El enojo es la emoción semilla del reino de los infiernos. Hay muchas expresiones posibles de las huellas kármicas del enojo, como la aversión, la tensión, el renacimiento, la crítica, la disputa y la violencia. Gran parte de la destrucción de las guerras es provocada por el enojo, y cada día mueren muchas personas como consecuencia del mismo. Sin embargo, el enojo nunca resuelve los problemas. Cuando el enojo se apodera de nosotros, perdemos el control y la conciencia de nosotros mismos. Cuando estamos atrapados o somos presas del odio, la violencia y el enojo, tenemos experiencias del reino de los infiernos. El centro energético del enojo está en las plantas de los pies. Su antídoto es el amor puro e ilimitado que surge del ser incondicional. Tradicionalmente se dice que el reino de los infiernos está compuesto por 9 infiernos calientes y 9 fríos. Los seres que viven ahí sufren muchísimo. Se les tortura hasta matarlos
haciéndoles regresar una y otra vez a la vida. Subtítulo: El reino de los espíritus hambrientos. La codicia es la emoción semilla del reino de los espíritus hambrientos, los preta. La codicia surge de la sensación de una gran necesidad que no puede saciarse. Tratar de satisfacer esta codicia es como tomar agua salada cuando se tiene sed. Cuando estamos perdidos en la codicia, buscamos la satisfacción afuera en vez de buscarla dentro. Sin embargo, nunca podemos encontrar lo suficiente para llenar ese vacío del cual queremos escapar, ya que el hambre que sentimos es la necesidad de conocer nuestra propia naturaleza. Ya que el hambre que sentimos es la necesidad de conocer nuestra propia naturaleza. La codicia se asocia con el deseo sexual, y en el cuerpo su centro energético está en el chakra que se encuentra detrás de los genitales. La generosidad, el dar desinteresadamente lo que otros necesitan, deshace el apretado nudo de la codicia. Los pretas son representados tradicionalmente como seres con grandes estómagos hambrientos y con una boca y garganta pequeñísimas. Algunos habitan tierras resecas donde la palabra agua no se ha mencionado siquiera durante cientos de años. Otros quizá hallen comida y bebida, pero si ponen un poco de ella en sus pequeñas bocas, se convierten en llamas en su estómago, causándoles gran dolor. Los pretas se ven aquejados por muchos sufrimientos de diversos tipos, pero todos resultan de la codicia y de rechazar la generosidad de los demás. El reino de los animales. La ignorancia es la emoción semilla del reino de los animales. Uno vive con un sentimiento de estar perdido, embotado, inseguro o distraído. Muchas personas tienen experiencias tristes y sombrías debido a la ignorancia. Sienten necesidad de algo, pero no saben qué quieren o qué podrían hacer para satisfacer esa necesidad. En Occidente es frecuente considerar que una persona es feliz cuando está ocupada todo el tiempo. Pero en medio de tanta actividad podemos estar perdidos en la ignorancia, cuando desconocemos nuestra verdadera naturaleza. El chakra asociado con la ignorancia está en el centro del cuerpo, en el nivel del ombligo. La sabiduría que encontramos cuando nos dirigimos hacia adentro y reconocemos nuestro ser verdadero es el antídoto para la ignorancia. Los seres del reino animal viven dominados por la sombra de la ignorancia. Los animales viven con miedo, ya que se ven constantemente amenazados por otros animales y por los humanos. Incluso los animales grandes viven atormentados por insectos que anidan en su piel y se nutren de su carne. Los animales domésticos son ordeñados, cargados, castrados. Se les perfora la nariz, se les monta y se les mantiene prisioneros. Los animales sienten dolor y placer, pero están dominados por la ignorancia, que no les permite ver más allá de sus circunstancias y encontrar su verdadera naturaleza. El reino humano. Los celos son la emoción semilla del reino humano. Cuando estamos poseídos por los celos, queremos atraer hacia nosotros y aferrarnos a lo que tenemos. Puede ser una idea, una posesión o una relación. Vemos la fuente de nuestra felicidad como algo externo, lo cual nos lleva a tener un mayor apego al objeto de nuestro deseo.
En el cuerpo, los celos se relacionan con el centro del corazón. El antídoto para los celos es una gran apertura del corazón, la apertura que surge cuando nos conectamos con nuestra propia naturaleza. Es fácil para nosotros observar el sufrimiento de nuestro reino. Vivimos el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Continuamente tenemos vivencias de pérdida debido a los cambios constantes. Cuando obtenemos el objeto de nuestro deseo, luchamos por conservarlo. Sin embargo, inevitablemente lo perderemos. Cuando obtenemos el objeto de nuestro deseo, luchamos por conservarlo. Sin embargo, inevitablemente lo perderemos. En vez de regocijarnos por la felicidad de otros, a menudo nos sentimos celosos y envidiosos. A pesar de que el nacimiento humano es considerado una gran fortuna, porque los humanos tenemos la oportunidad de escuchar y practicar las enseñanzas, solo unos cuantos de nosotros encontramos el camino para aprovechar tal oportunidad. El reino de los semidioses. El orgullo es la principal aflicción del reino de los semidioses, los asuras. El orgullo es un sentimiento conectado con el logro y a menudo con tratar de conservar el territorio que se considera propio. Una de las causas de la guerra es el orgullo de los individuos y de las naciones que creen tener la solución a los problemas de los demás. Hay un aspecto disfrazado del orgullo que se manifiesta cuando creemos ser peores que los demás para desempeñar cierta habilidad. En realidad se trata de un egocentrismo negativo que nos separa de los demás. El orgullo se asocia con el chakra de la garganta y a menudo se manifiesta en forma iracunda. Su antídoto es la gran paz y humildad que surge cuando descansamos en nuestra verdadera naturaleza. Los asuras disfrutan del placer y la abundancia, pero tienden a la envidia y la ira. Continuamente están peleando con los demás, pero su máximo sufrimiento ocurre cuando declaran la guerra a los dioses, que viven en mayor abundancia que los semidioses. Los dioses son más poderosos que los asuras y son muy difíciles de matar. Siempre ganan las batallas y los asuras sufren al sentirse devastados emocionalmente por el orgullo herido y la envidia. Se sienten menospreciados, lo cual los lleva una y otra vez a guerras inútiles. Y por último, el reino de los dioses. Las distracciones placenteras son la semilla del reino de los dioses. En él, las 5 emociones negativas están presentes en igual proporción, balanceadas en armonía como 5 voces en un coro. Los dioses se encuentran perdidos en una especie de pereza gozosa, en un placer centrado en ellos mismos. Disfrutan de gran riqueza y comodidad y pueden vivir hasta un eón. Todas sus necesidades parecen estar satisfechas y sus deseos cumplidos. Al igual que ciertos individuos y sociedades, los dioses quedan atrapados en el placer y la búsqueda del placer. No tienen sentido de la realidad que va más allá de su experiencia y viven perdidos en diversiones y placeres sin sentido, distrayéndose y apartándose del camino de la liberación. La situación finalmente cambia cuando las causas kármicas para vivir en el reino de los dioses se agotan. Cuando la muerte se acerca, el dios moribundo es abandonado por sus amigos y compañeros, que no pueden tolerar la prueba de su propia mortalidad. Su cuerpo perfecto envejece y se deteriora,
termina su periodo de felicidad y con sus ojos divinos, el Dios moribundo ve las condiciones de sufrimiento del reino en el cual su destino lo llevará a renacer. Desde antes de su muerte comienza su sufrimiento por la vida venidera. El reino de los dioses está asociado con el chakra de la corona en la cabeza. El antídoto para el gozo egoísta de los dioses es la compasión, que todo lo permea y que surge espontáneamente mediante el reconocimiento de la realidad que está en la base del ser y del mundo. Subtítulo: ¿por qué emociones negativas? Muchas personas en Occidente se sienten incómodas cuando oyen etiquetar las emociones como negativas, pero esto no significa que las emociones en sí sean negativas. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir y son necesarias en el rango completo de la experiencia humana, incluidas las emociones de apego, enojo, orgullo, celos, etc. Sin las emociones no viviríamos plenamente. Sin embargo, las emociones son negativas cuando estamos atrapados en ellas y perdemos así contacto con los aspectos más profundos de nosotros mismos. Son negativas si reaccionamos ante ellas con codicia y aversión, ya que nos hace sufrir una constricción de la conciencia y la identidad. Entonces sembramos las semillas para futuras condiciones negativas que nos atrapan en los reinos del sufrimiento, tanto en esta vida como en otras vidas futuras, en las cuales quizá sea difícil tomar el camino espiritual. Este resultado es negativo cuando se compara con una identidad más expansiva y especialmente cuando se compara con la liberación de todas las identidades inventadas y constrictivas. Por eso es importante pensar en los reinos no solo como emociones, sino como 6 dimensiones de la conciencia y la experiencia. Existen diferencias culturales en lo que se refiere a las emociones. Por ejemplo, el miedo y la tristeza no suelen mencionarse en las enseñanzas, a pesar de que el samsara está lleno de ambas. El concepto de odio hacia uno mismo es completamente extraño a los tibetanos, quienes no tienen siquiera palabras para describirlo. Cuando fui a Finlandia, muchas personas me hablaban de depresión, lo cual me parecía contrastante con Italia, donde había estado anteriormente y donde hablaban muy poco de ella. El clima, la región, las tradiciones y el sistema de creencias espirituales nos condicionan y afectan nuestra experiencia. Sin embargo, el mecanismo subyacente que nos mantiene bloqueados, la ambición y la aversión, la proyección y la interacción dualista con aquello que proyectamos, es igual en cualquier lado. Esto es lo negativo en la experiencia emocional. Si realmente entendiéramos y experimentáramos la naturaleza vacía de la realidad, no habría ambición y por lo tanto tampoco habría formas emocionales burdas. Pero como ignoramos la verdadera naturaleza de los fenómenos, nos aferramos a las proyecciones de la mente como si fueran reales. Desarrollamos una relación dual llena de ilusiones, sentimientos de enojo, codicia u otras reacciones emocionales. En realidad no hay un ente separado que sea el blanco de nuestro enojo u objeto de cualquier emoción. No hay razón para enojarse. Nosotros creamos la historia, las proyecciones y el enojo, todo al mismo tiempo. En Occidente suele utilizarse la comprensión de las emociones en psicología para mejorar la vida de las personas en samsara. Eso está bien. Sin embargo,
El sistema tibetano tiene una meta diferente y su comprensión de las emociones es más profunda y orientada a liberarnos de constricciones y formas erróneas de vivir, a las cuales nos aferramos a través del apego emocional. Nuevamente, esto no significa que las emociones sean negativas en sí mismas, sino que son negativas en la medida en que nos aferramos a ellas o las evadimos. Hasta aquí este segundo encuentro.